Hermanos, pongámonos de pie, por favor, y vamos a dar lectura al pasaje que se encuentra en 2 a los Corintios, capítulo 5. 2 a los Corintios, capítulo 5. Vamos a leer, hermanos, desde el versículo 18 hasta el versículo 21, pero nos vamos a centrar en la predicación en el versículo 21. Leamos, hermanos, 2 de Corintios 5, 18. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Amén, hermanos. Pueden tomar su lugar. Anselmo, uno de los más grandes arzobispos de Canterbury, él escribió un libro, hermanos, en donde se encuentra un título en latín, Cur Deus Homo, que quiere decir, ¿por qué Dios se hizo hombre? Este libro que Anselmo escribió es una de las obras de teología más influyentes. Es uno de los libros más importantes en la teología y trata acerca de la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Algunos han dicho que la pregunta más importante de la Biblia es ¿por qué Cristo se hizo hombre? Anselmo respondía que Dios se hizo hombre en Cristo porque era necesario que una persona fuera Dios y hombre a la vez para poder salvarnos de nuestros pecados. Y hermanos, aunque esa es la razón fundamental de la encarnación, hay otras razones para la encarnación. Por ejemplo, la encarnación de Cristo nos muestra que Él es capaz de entendernos y de compadecerse de nosotros. Como el autor de Hebreos lo expresa en el capítulo 4, y nos motiva en eso, el recordar esas cosas para que nosotros podamos acercarnos con confianza a Dios en oración. Pero la encarnación de Cristo, hermanos, también constituye el ejemplo supremo de cómo debemos andar delante de Dios. El apóstol Pedro dijo que Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para seguir sus pisadas. Pero efectivamente, hermanos, la salvación de los pecadores es la causa fundamental de la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Pablo declaró, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Y el apóstol Pablo nos presenta esta realidad, hermanos. Esta causa fundamental de la encarnación de Cristo nos la presenta de una manera variada, de diferentes formas. En algunas ocasiones el apóstol Pablo utilizó el lenguaje de la corte de justicia. Nos presenta a nosotros como culpables ante un juez justo, pero nos muestra también, hermanos, que la obra de Cristo a nuestro favor nos hace
ser considerados justos delante de Dios. En otras ocasiones, Pablo utilizó el lenguaje del templo. No somos aptos para poder acercarnos al lugar santísimo, a la presencia de Dios, pero el sacrificio todo suficiente de nuestro Señor Jesucristo nos ha lavado, nos ha purificado y ahora podemos acercarnos a Dios, al trono de su gracia con toda confianza. A veces Pablo empleó el lenguaje del antiguo mercado, donde hombres y mujeres eran esclavizados y puestos a la venta al mejor postor. Y Pablo nos dice que Cristo entró a ese mercado y que con su obra, con su sangre nos redimió, nos compró para sí mismo y nos libró de la esclavitud de nuestros pecados. Hermanos, cada uno de estos aspectos nos ayuda a responder esa pregunta de Anselmo: ¿por qué Dios se hizo hombre? Y la Escritura responde: Cristo vino y se hizo para nosotros justificación, santificación y redención. Pero Pablo mostró otro aspecto más, hermanos, que es la reconciliación. Cristo se hizo hombre para reconciliarnos con Dios. Y para poder entender, hermanos, a mayor profundidad, con mayor claridad, esta realidad de las Escrituras, esta realidad del Evangelio, primero vamos a ver cuál es el mayor problema del hombre. El mayor problema del hombre es su pecado. Hermanos, acompáñenme por favor a Génesis capítulo 2. Génesis capítulo 2. Vamos a leer los versículos 16 y 17. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Aquí, hermanos, esa palabra morir tiene la idea básica de separación. En el momento de su pecado, Adán y Eva murieron espiritualmente. La muerte espiritual, hermanos, es la separación de Dios con el hombre. Y esta muerte fue la primera consecuencia del pecado de Adán y Eva en el jardín del Edén. Muerte espiritual, separación entre Dios y el hombre. Ahora acompáñenme a Isaías capítulo 59. Isaías capítulo 59, versículos 1 y 2. He aquí, dice Isaías, que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Dios es santo y no puede tener comunión con el pecado. Por lo tanto, la desobediencia de Adán, hermanos, provocó esa separación, esa división, como dice Isaías, entre Dios y el hombre. Y vayamos a un texto más, hermanos. Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5. Versículo 12.
explica el apóstol Pablo, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, Adán, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Todos pecamos en el pecado de Adán, sin excepción, todos. Y la muerte espiritual entonces, como decíamos, es el estado de separación con Dios. Y hermanos, la muerte espiritual es ese estado en donde en el cual todos los hombres nacen. Todos los hombres nacen vivos físicamente, pero muertos espiritualmente, separados de Dios. Y al haber, hermanos y amigos, esa separación, es necesario que haya una reconciliación. Es necesario que esas dos partes que están divididas se reconcilien. Pero vamos a ver un poquito más acerca de las consecuencias de esa separación. Y quiero, hermanos, citar un párrafo de nuestra confesión de fe que resume en unas líneas de una manera muy clara la condición del hombre y las consecuencias del pecado. Es en el párrafo 2 del capítulo 6, y cito la confesión y dice: nuestros primeros padres, por este pecado, cayeron de su justicia original y de su comunión con Dios, y nosotros en ellos, por lo cual la muerte sobrevino a todos, viniendo a estar todos muertos en pecado y enteramente corrompidos en todas las facultades y partes del alma y del cuerpo. Así que esa es la condición del hombre natural, separado de Dios, muerto espiritualmente, pero también, hermanos, la Escritura nos dice que el hombre natural posee una naturaleza moralmente corrupta. Su voluntad está inclinada hacia el pecado. Odia al Dios justo y santo, se aparta de su verdad, se rebela contra Él, no obedece su ley, no obedece sus mandamientos. Pero es importante entender, hermanos y amigos, que la hostilidad del pecador hacia Dios no es unilateral, es mutua. La Escritura enseña claramente, hermanos, que Dios considera al pecador no arrepentido su enemigo. Pero, hermanos, lo que el Evangelio nos enseña es que el Señor Jesucristo vino precisamente a reemplazar esa división, esa separación, esa enemistad con la reconciliación. Y Pablo, hermanos, utiliza el lenguaje de la reconciliación en el texto que leíamos al principio, 2 de Corintios, capítulo 5, versículos del 18 al 21. 2 de Corintios, capítulo 5, versículos del 18 al 21, dice el apóstol Pablo: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Pablo, como embajador del Señor Jesucristo,
tenía un mensaje maravilloso: reconciliaos con Dios. Y dice Pablo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconcíliense con Dios. Hermanos, cuando nosotros presentamos el Evangelio, Dios habla a través de nosotros a los pecadores para hacerles este llamado: reconcíliense con Dios. ¿Cómo? A través del arrepentimiento de sus pecados y la fe en el Señor Jesucristo. Esa reconciliación, hermanos, nos enseña este texto que proviene de Cristo. Miren el versículo 19, 2 de Corintios 5, 19. Dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. ¿Y cómo ocurrió esto, hermanos? ¿Cómo ocurrió esta reconciliación en Cristo? Nos responde el versículo 21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Este pasaje, hermanos, nos enseña que Dios reconcilió consigo al mundo al imputar nuestro pecado a Cristo. Ahora, hermanos, no debemos olvidar que incluso cuando le fueron imputados nuestros pecados a Cristo, que cuando Cristo llevó nuestros pecados, hermanos, Él permaneció siendo el Cordero sin mancha y sin contaminación. Es decir, hermanos, Cristo no se hizo pecado, Cristo no se hizo pecaminoso, Cristo no se hizo pecado al participar de nuestra corrupción. Más bien, hermanos, como enseña la Escritura, nuestros pecados le fueron imputados, es decir, le fueron considerados a su cuenta, le fueron atribuidos a Él, y Dios entonces lo consideró culpable de nuestros crímenes, culpable de nuestras rebeliones, culpable de nuestros pecados. Dios, como juez, asignó a Cristo la responsabilidad de nuestro pecado. Y esto fue entonces, hermanos y amigos, lo que hizo posible que Él fuera castigado con toda la justicia por nuestro pecado. Y escucha esto, querido amigo y hermano, con atención. Aunque esa culpa fue imputada, fue atribuida a Cristo, fue una culpa real. Fue una culpa tan real que le trajo a nuestro Señor Jesucristo una angustia y un dolor inexplicable. Él verdaderamente, hermanos, Cristo tomó nuestro lugar. Cristo llevó nuestro pecado. Y hermanos, Cristo experimentó el castigo que nosotros merecíamos. Cristo fue nuestro sustituto. Cristo aceptó el terrible castigo del pecado en nuestro lugar. Y mira cómo dice el apóstol Pablo en el versículo 19, al que no conoció pecado. Hermanos, aquel que no conoció pecado cargó con una inmundicia que era totalmente ajena a él. Él no conoció pecado. Era una inmundicia totalmente ajena a él, hermanos, porque era nuestra inmundicia, no la de él. Él cargó con una culpa que no era suya. Él cargó con una culpa
de una multitud incontable de personas. El santo, inmaculado, inocente, apartado de pecadores, en quien no se encontró aún engaño en su boca, fue tratado en esa cruz como el peor de los pecadores. Cristo fue juzgado y castigado por su propio Padre, por aquel con quien había compartido la más íntima comunión en la eternidad. Y a quien Cristo amaba más allá de todo entendimiento. El Padre trató a su único Hijo con todos los terrores que debían caer sobre nosotros, hermanos. Y cuando Cristo en esa cruz levantó sus ojos para buscar el favor de Dios, para buscar el rostro de Dios, cuando Él clamó, Elí, Elí, lama sabactani, esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Su Padre, su propio Padre, le dio la espalda. El Padre no se apartó de su Hijo porque le faltara la entereza de verlo, de ver sus sufrimientos. Él se apartó, hermanos, porque como dice nuestro texto, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Él cargó nuestros pecados sobre Él, se apartó. Sus ojos son demasiado puros como para aprobar el pecado, como para aprobar la maldad. Él no puede, dice la Escritura, Él no puede ver al impío con agrado. Ese es el corazón, hermanos, del Evangelio. Ver eso que cargó el Señor Jesucristo y ver lo que por ese sacrificio consiguió para nosotros. Esto que hemos visto, hermanos, nos ayuda a entender el por qué en aquellos folletos o en aquellos tratados donde se presenta el Evangelio, nos muestran algunos de ellos esa imagen en donde vemos a Dios de un lado, al hombre del otro, y un abismo profundo de separación entre ellos. Una línea de separación. Y hermanos, la Escritura coincide con esa ilustración. Como clamaba el profeta Isaías, nuestras iniquidades han hecho división entre nosotros y Dios. Pero por esa razón, precisamente, hermanos, el Hijo de Dios se hizo hombre y tomó nuestro lugar en esa cruz, cargó con nuestro pecado, fue abandonado por Dios para que precisamente esa brecha de separación, esa línea de separación, esa enemistad, hermanos, fuera restaurada. Para que esa separación se cerrara y esa comunión fuera restaurada. Acompáñenme, hermanos, por favor, a Levítico capítulo 16. Aquí en el Antiguo Testamento, hermanos, vemos que había un gran día para el sacrificio. Yom Kippur, el día de la expiación, cuando se hacía el sacrificio por los pecados de todo el pueblo. Y aquí en Levítico 16, hermanos, vemos que en ese día de la expiación, Dios requería del pueblo una ofrenda que incluía 2 machos cabríos para la expiación. Levítico 16, versículo 5. Y de la congregación de los hijos de Israel tomará 2 machos cabríos para expiación y un carnero para el holocausto. Versículo 7.
Después tomará los 2 machos cabríos y los presentará delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión. Y echará suertes Aarón sobre los 2 machos cabríos, una suerte por Jehová y otra suerte por Azazel. Y hará traer Aarón el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Jehová y lo ofrecerá en expiación. Vamos a continuar en este capítulo 16, hermanos, pero vamos a hacer una pausa aquí. Como dice aquí, hermanos, Dios requería para ese sacrificio de expiación a 2 machos cabríos. Aarón, después de presentarlos al Señor, echaba suertes para seleccionar el destino de cada uno de estos 2 machos cabríos. Y dice aquí que el macho cabrío sobre el cual caía la suerte de Jehová, ese macho cabrío debía ser sacrificado como una ofrenda para el pecado delante del Señor, y su sangre se debía esparcir sobre el propiciatorio. Pero veamos qué pasaba con el otro macho cabrío, versículo 15. Dice, después degollará el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo y llevará la sangre detrás del velo adentro y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro y la esparcirá sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. Este es el primer macho cabrío. Y ahora dice en el versículo 16, así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados. De la misma manera hará también al tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas. Hermanos, esto que vemos en el primer macho cabrío, esto está apuntando al Señor Jesucristo. Al Señor Jesucristo derramando su sangre en la cruz para perdonar, como dice este texto, todas las rebeliones y todos los pecados de su pueblo. Hermanos, los sacrificios en el Antiguo Testamento dejaban un grande impacto en las personas que hacían el sacrificio. Estaban involucrados todos sus sentidos, estaban involucrados en ese sacrificio que ofrecían para el perdón de sus pecados. Los animales se podían ver, se podían tocar. Imaginen, hermanos, el sonido del animal siendo sacrificado, siendo ejecutado, la visión de la sangre derramada del animal, el mismo olor de la sangre del animal en el aire. Todos los sentidos estaban ahí involucrados, hermanos, en esos sacrificios. Y esto seguramente dejaba una impresión imborrable en aquellos que ofrecían el sacrificio. Hermanos, el Señor así lo determinó para que esas imágenes llevaran a mirar al verdadero sacrificio, al verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, para que las personas pudieran entender la implicación del sacrificio. Y el principio de esos sacrificios en el Antiguo Testamento siempre era el mismo. Los pecados de la gente se cambiaban por el sacrificio de un animal inocente. El animal era tratado así, como si fuera responsable de la maldad, de las rebeliones, del pecado. Llevaba el juicio de la muerte, y las personas a su vez eran tratadas a la vista de Dios como justas, sin pecado. Pero veamos, hermanos, ¿qué hay del otro macho cabrío? Vamos a regresar al versículo 10. Dice más, el macho cabrío
sobre el cual cayere la suerte por Azazel, lo presentará vivo delante de Jehová para hacer la reconciliación sobre él, para enviarlo a Azazel al desierto. Versículo 20. Cuando hubiere acabado de expiar el santuario y el tabernáculo de reunión y el altar, hará traer el macho cabrío vivo. Y pondrá Aarón sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada, y dejará ir al macho cabrío por el desierto. Así que este segundo macho cabrío, hermanos, era tomado vivo. Este no era ofrecido en sacrificio, este era tomado vivo. El sacerdote colocaba sus manos sobre su cabeza y confesaba sobre ese macho cabrío todas las iniquidades y todos los pecados del pueblo sobre él. Hermanos, de la misma manera como dice nuestro texto, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Todas nuestras iniquidades, todas nuestras rebeldías, todo nuestro pecado, hermanos, fue imputado, fue atribuido al Señor Jesucristo en esa cruz. Y dice aquí, hermanos, que después de que el sacerdote hacía eso, de que atribuía los pecados del pueblo a ese macho cabrío al imponer sus manos sobre su cabeza, dice que después lo tomaba y lo enviaba al desierto para que ese macho cabrío vagara y se alejara del pueblo, fuera abandonado por Dios. Así Cristo, hermanos, fue abandonado por Dios en la cruz y llevó lejos de nosotros, así como ese macho cabrío, llevó lejos de nosotros nuestras iniquidades, nuestro pecado, de manera que, como dice la Escritura, ya no se acuerda más de él. Y ya no se acuerda más de él, hermanos, porque Cristo pagó por ese pecado. El salmista escribió: cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Todo esto te muestra a ti, amigo, que estás sin Cristo. Todo esto te muestra de que la salvación de los pecadores no depende de ti. Tu salvación no depende de ti, amigo. No depende de tus méritos, no depende de tu fe, no depende de tu nivel de santificación, no depende, por supuesto, de tus obras, no depende de tu fidelidad, de tu servicio, depende únicamente del sacrificio perfecto y todo suficiente de nuestro Señor Jesucristo. Tú no puedes contribuir en nada en tu salvación. Solo necesitas mirar a Cristo para ser salvo, confiar en Él. La salvación, querido amigo, es un regalo gratuito que se recibe por la fe. La salvación se recibe como esos brazos vacíos, esas manos vacías por medio de la fe, y se recibe como un regalo, una gracia. La gracia significa eso, algo gratuito, algo donde tú no tienes mérito. La gracia es algo que Dios te da cuando tú no lo mereces. Eso es la gracia. Cuando tú mereces todo lo contrario y Dios te da lo que no mereces. Así es
la salvación. Dios te ofrece su justicia, la vida eterna, el perdón de tus pecados, todo por gracia. Acompáñenme, hermanos, por favor, al primer libro de Samuel. Primer libro de Samuel, capítulo 1. Aquí el libro de Samuel, hermanos, este primer libro nos empieza hablando acerca de Ana, la mamá de Samuel, y nos dice que Ana había estado afligida porque no había podido concebir un hijo. Y nos dice que ella derramó su corazón en oración a Dios, reconociendo que Él era todopoderoso para escucharla. Hermanos, Ana quería tener un hijo, anhelaba tener un hijo para ofrecérselo a Dios. Ese era el propósito. No que Penina dejara de molestarla, no era meramente eso, hermanos. Ella quería ofrecerle su hijo a Dios y Dios respondió su oración. Y miren, Primera de Samuel, capítulo 1, versículo 27. Dice Ana: por este niño oraba y Jehová me dio lo que le pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová. Todos los días que viva será de Jehová. Y adoró allí a Jehová. Y luego en el capítulo 2, hermanos, vemos el cántico de Ana, ese cántico de adoración y acción de gracias que nos muestra el Evangelio. Primera de Samuel 2, versículo 8, dice: Él levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso, para hacerle sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor. Hermanos, esto que dice este versículo 8 es lo que Cristo ha hecho por nosotros. Él nos levantó del polvo. Él nos sacó del muladar. El muladar era el lugar donde las casas echaban el estiércol. Estábamos muertos espiritualmente, hermanos. Esa era nuestra condición, sin Cristo, sin Dios, sin esperanza en el mundo. Muertos en nuestros pecados, en nuestras rebeldías. Pero como dice aquí, hermanos, Él saca del muladar y exalta al menesteroso. Él nos dio vida, hermanos. Aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Él nos dio vida juntamente con Cristo. Y dice aquí en el versículo 8, hermanos, dice: para hacerle sentarse con príncipes. Por su gracia nos hizo príncipes, somos hijos del Rey de Reyes. Y dice: y heredar un sitio de honor. Hermanos, hemos heredado un sitio de honor. No hay un sitio de honor más grande, hermanos, que este, en Cristo. Es el sitio de honor más grande en el cual pudiéramos estar. Estamos en Cristo. Versículo 9. Él guarda los pies de sus santos, mas los impíos perecen en tinieblas. Él nos hace perseverar hasta el final, hermanos, porque Él guarda los pies de sus santos. No pereceremos jamás, hermanos. Nadie nos puede arrebatar de la mano del Padre. Estamos seguros en Cristo. Ya no hay ninguna condenación para los que estamos en Él. Mira qué posición de honor tenemos, hermano. Pero dice también este versículo 9, mas los impíos perecen en tinieblas. Los impíos perecen en tinieblas precisamente por rechazar a Cristo, por rechazar el Evangelio. Perecerán en tinieblas. Versículo 10.
Delante de Jehová serán quebrantados sus adversarios, sus enemigos. Y sobre ellos tronará desde los cielos. Jehová juzgará los confines de la tierra, dará poder a su rey y exaltará el poderío de su ungido. En aquel día, hermanos, donde Cristo regrese y traiga el juicio sobre sus enemigos, el Señor lo exaltará como ese Rey justo, todopoderoso, al haber traído ese juicio sobre sus enemigos. El mensaje del Evangelio es este: Dios puede perdonarte, Él puede levantarte del polvo, sacarte del muladar, sacarte de esa inmundicia, amigo, en la que te encuentras, y Él puede darte vida. Él está dispuesto a hacerlo, tan dispuesto que dio a su propio Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Pero hay algo que debes hacer, amigo: reconocer tu culpa. El Evangelio demanda dos cosas de los hombres: arrepentimiento y fe. Si no reconoces tu culpa, no puede haber arrepentimiento de tus pecados. ¿Y cómo se debe lidiar con esa culpa? Esta es una pregunta importante, porque todo ser humano trata de lidiar con eso. Algunas personas eligen la negación, el decir: yo no soy culpable de nada, yo no soy culpable de mi pecado. Otros eligen la racionalización, es decir, encontrar una razón de su culpabilidad. Quizá ellos pueden admitir que son culpables, pero terminan echándole la culpa a alguien, a la sociedad, al gobierno, a los padres, a la educación, a los genes. Otros eligen la relativización. Algunos dicen: bueno, pero yo no soy tan culpable como él, yo no soy tan pecador como Hitler, yo no soy tan malo como otros. En lugar, amigo, de negar, de culpabilizar, de relativizar tu culpa, amigo, el Señor te manda que debes admitirla, confesarla delante de Dios para que puedas recibir el perdón. Eres culpable. Lo dice Dios, lo dice la Escritura. Eres culpable ante Dios. Has pecado contra Él. Y esa es la verdad del Evangelio. En el momento en que reconoces tu culpa y te arrepientes de tus pecados y confías en ese sacrificio que el Señor Jesucristo hizo, tus pecados son perdonados y tu culpa es eliminada. Pero regresemos, por favor, hermanos, a 2 de Corintios capítulo 5, versículo 21. Este versículo 21, hermanos, nos dice que no solo Dios imputó nuestro pecado a Cristo, sino que también nos imputó la perfecta justicia de su Hijo. 2 de Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. De manera, dice este pasaje, que los que confían en Cristo son declarados justos delante de Dios. Esta palabra justificado es un término legal, es un término forense. Ser justificado significa que uno ha sido declarado justo, declarado inocente ante los ojos de Dios. No por ninguna virtud nuestra, no por ningún mérito nuestro,
sino por la virtud y el mérito de nuestro Señor Jesucristo. Escucha esto, hermano y amigo. En Jesucristo somos tan justos a la vista de Dios como Jesucristo mismo. Así que este es el glorioso intercambio. Aquel que no conoció pecado fue hecho pecado por nosotros. Y nosotros, que no conocíamos la justicia, que no conocíamos la obediencia, hemos sido declarados justos delante de Él. Hermanos, no merecíamos nada más que la muerte y la condenación eterna, pero hemos sido recibidos a misericordia. Hemos recibido la propia justicia de nuestro Señor Jesucristo. Y es a través de Él, hermanos, que nosotros que estábamos alejados de Él, lejanos a Él, que estábamos separados, que estábamos en enemistad con Él, es a través de Él, hermanos, que Dios nos ha acercado, que Dios en Cristo nos ha reconciliado. Somos salvos de nuestro pecado, reconciliados con Dios y traídos a una comunión eterna con Él. ¿Qué más podríamos desear, hermanos? ¿Qué más podríamos necesitar? Cristo es nuestro todo y en todo. Pero quiero terminar con ese llamado que Pablo hace en el versículo 20, 2 de Corintios 5:20. Es un llamado con una gran urgencia, y este llamado es para ti, amigo, que estás sin Cristo. Dice Pablo: así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. En otras palabras, amigo, ven a Cristo, confía en Cristo, entrégate a Cristo. Tu mayor necesidad es intercambiar tu pecado, tu condenación, tu culpa por el perdón y la vida eterna que Dios te ofrece en Cristo. Amigo, Dios ha sido muy paciente contigo, al grado de que hoy estás aquí escuchando su evangelio. Dios ha sido muy paciente contigo y Él te ofrece su salvación. Pero amigo, vendrá un tiempo en donde si no te arrepientes, Él retirará su oferta y ya no será posible reconciliarte con Él. Así que no le rechaces, amigo, no rechaces a Dios cuando Él te habla a través de su palabra. Todos aquellos que se rinden a Cristo, Dios les perdona completamente todos sus pecados, los declara justos y son reconciliados con Él. Así que ven a Cristo, amigo. No tardes más. Hoy puede ser el día de tu salvación. Hoy puedes conocer verdaderamente a Dios si tan solo te arrepientes y crees en Él. Oremos, hermanos. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por tu evangelio. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por mostrarnos lo que implicó nuestra salvación, Señor. Lo que Cristo padeció, Señor, por nosotros al llevar nuestro pecado, nuestra culpabilidad. Y gracias, Padre, por ese regalo inmerecido de su justicia, de la salvación que tenemos en Él. Gracias, Padre. Gracias, Señor,
por esta salvación tan grande, Señor, que nos has dado por pura gracia. Padre, que esta realidad, Señor, en las Escrituras y que es una realidad en nuestras vidas, nos motive, Señor, a andar en santidad delante de ti. Ayúdanos, Padre, a que este Evangelio, Señor, sea un fuego para nuestros corazones, para vivir santa y piadosamente delante de ti, Señor, en ese agradecimiento por lo que Cristo padeció por nosotros. Y Padre, te pedimos por todos aquellos que están en este lugar, Señor, que han escuchado tu palabra, que han escuchado tu evangelio, te pedimos que obres, Señor. Obra por medio de tu Espíritu, Señor, transformando sus corazones, haciendo ese llamamiento eficaz, Señor, en ellos, que puedan mirar su condición, pero que sobre todo, Señor, puedan mirar a Cristo y esa oferta que Él hace, Señor, totalmente por gracia. Padre, bendice tu palabra, Señor, séllala en nuestros corazones, en nuestras mentes, que traiga fruto, Señor, en abundancia en nuestras vidas. Te lo pedimos, Señor, en Cristo Jesús. Amén.